Bien, damos inicio a la mañana en vivo con información de último minuto. Conectamos de inmediato con la zona de la emergencia porque lamentablemente los focos continúan. Bomberos trabajan en estos momentos en un incendio de proporciones en Florida. Todo esto en la región de Ñuble. Jorge Valencia ha estado durante esta mañana en ese punto y nos cuenta cómo avanza esta situación. Jorge, te escuchamos. Sí, Natalia, es lamentable lo que ocurre acá porque ya son 5 días que están trabajando los bomberos en todos estos puntos, no solamente acá en la región del Biobío, sino que también en la región de Ñuble y también en la región de la Araucanía. Por ejemplo, estamos viendo el trabajo de la cuarta compañía. Sigue con La Mañana en Vivo con Natalia López, de 13 en Vivo, Noticias Siempre. Bien, nuestra cortina lo anuncia, vamos a dejar en pausa la emergencia en el sur para hablar también de otras noticias, particularmente de la que mostrábamos recién, ¿no? Ya es oficial el gabinete del presidente electo José Antonio Kast que se presentó anoche. Sabíamos ya prácticamente la mayoría de los nombres y lo que hizo ayer el presidente electo fue confirmar, ¿no? Lo trae el diario El Mercurio en su portada, también las últimas noticias. La verdad es que se ha hablado de un gabinete para un gobierno de emergencia y que apela a la unidad nacional, aunque ha generado bastantes reacciones. Se las vamos a preguntar a Andrea Pino, porque comentábamos que tanta sorpresa no hay, si ya sabíamos los nombres, ¿no? Pero también esto ha generado reacciones, Andrea, particularmente porque 16 de los 24, no 25, 24, son figuras independientes. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Partamos por esa cifra, 25 ministros pensamos que iban a ser nombrados, pero finalmente fueron 24. Un nombre que ayer durante todo el día figuraba como posible ministro de Minería, en Economía y también en Minería. Bueno, ahí decían desde la UDI que ojalá se fusionen más gabinetes. Vamos a ver si eso ocurre ya a partir del 11 de marzo. Y como dicen por ahí, Andrea, como es el pan, se quema en la puerta del horno. Así que ojo con aquello. Pasó en esta oportunidad, al parecer. Gracias, sí, Andrea, por todos los detalles. Buenos días. Bien, pues cuando son las 8:38 vamos a una pausa. Al regreso tenemos informaciones internacionales junto a Carlos Zárate. Ya volvemos con La Mañana en Vivo con Natalia López, de 13 en Vivo, Noticias Siempre. Bien, estamos de regreso con lo prometido, Carlos Zárate, con la información internacional, con una cumbre que, ya antes de comenzar bueno, ya comenzó, pero estamos esperando la llegada del protagonista del mundo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Natalia? Me gustó la ironía, me pareció ¿Sí, buena. no? Porque además, ¿cómo le va? Esta es una cumbre que se volvió cumbre por otro tema. Me explico. En Davos, en Suiza, está el Foro Económico Mundial. De por sí mismo, es una cumbre donde se reúnen mandatarios, jefes de gobierno de muchos países del mundo a discutir el momento económico, a hacer propuestas, si es el caso. Pero esa reunión dio lugar o va a dar lugar en las próximas horas a otra cumbre, donde el presidente Donald Trump se reunirá con algunos de los líderes asistentes para explicarles su posición, sobre Groenlandia. En este caso, Trump está un día después de haber cumplido un año en el cargo, un año que para él, según él, ha sido de logros impresionantes, incluidas las guerras en el mundo que ha logrado detener, pero sobre todo con Trump jugando al misterio y recibiendo por primera vez respuestas muy duras por parte de líderes gubernamentales de Europa. Vamos a escuchar primero al presidente de Estados Unidos y después al presidente de Francia hablando de este tema. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Creemos que necesitamos más crecimiento, necesitamos más estabilidad en este mundo, pero preferimos el respeto a la intimidación, preferimos la ciencia al complotismo y preferimos el Estado de Derecho a la brutalidad. Hemos decidido sumarnos al ejercicio mutuo en Groenlandia sin amenazar a nadie, sino simplemente apoyando a un aliado y a otro país europeo, Dinamarca. Ahora, todos hablando de esto que está apareciendo en pantalla, que es Groenlandia, porque esas reuniones que Trump anuncia son reuniones, Nati,
cuando uno tiene el poder y va y se reúne con alguien, dice, hablemos o juguemos al cara y sello. Con cara gano yo, con sello pierde usted. Cumple con el protocolo de reunirse, pero la verdad es que él ya lleva una posición definida y una posición que provoca amplio rechazo. Sí, y lo otro, Carlos, que acá, bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades, lo que llama profundamente la atención es que aliados históricos estén enfrentándose por un terreno que no está a la venta, si eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Ahora, justo le preguntan a Donald Trump, antes de tomar el avión, que entiendo está pronto a llegar, por Ya lo llegó. que tú nos decías, ¿ya llegó? Llegó hace 20 minutos. Le preguntaban cuáles eran las expectativas respecto a este foro y el tema de Groenlandia, y él dijo, ya lo van a ver. O sea, yo creo que las próximas horas van a ser cruciales. Sabemos que cuando Donald Trump habla, ya no solo está amenazando, lo concretó en Venezuela y uno se pregunta por qué no podría concretarlo acá. Sí, y hay dentro de toda esta narrativa, que es una palabra que nos tocó usar y empezarla a usar frecuentemente, dentro de la narrativa de Trump incluso, ¿sabes qué se instaló? El derecho que tiene Dinamarca sobre Groenlandia. Y la forma de instalarlo fue lo más loco que he visto en mucho tiempo. Lo que Trump se pregunta es cuáles son los documentos que acreditan que Groenlandia es de Dinamarca. Y a él se le olvida que si fuera por eso, cuáles son los documentos que acreditan que Estados Unidos es dueño de su territorio. No, una locura. Bien. Ahora, hablando y para cerrar este tema, hoy también va a hablar en Davos el presidente de Argentina, Javier Milei, que habla a continuación de Donald Trump. Ese discurso será sobre las 11 y algo de la mañana. Llegó el presidente de Estados Unidos con 3 horas de retraso. Nuestro temario de hoy avanza con estas imágenes que hablan de un problema que se está empezando a poner más complicado en España, porque hubo un nuevo accidente ferroviario cerca de Cataluña que dejó una persona fallecida. ¿Qué pasó acá? Un muro se derrumbó sobre la vía férrea y el tren no alcanzó a frenar. Hay que decir que un tren, cuando viene a velocidad, frenarlo es complicado por varias razones. Una es el tema de la velocidad relativa. 2, la carga que trae, que aunque tú apretes el freno, tú que manejas auto, aunque tú apretes, como decimos en Chile popularmente, aunque chantes el freno, el auto va a seguir porque la carga lo mueve, y esto parece ser el caso el día después de que se confirmaran 42 fallecidos en el accidente del fin de semana y que también se revelase que el operario de Irio, del tren privado, le había advertido a su central que había descarrilado sobre la vía que estaba aledaña y le pedía que por favor avisara aquello para evitar la tragedia. Todo eso es motivo de investigación. Ahora, cuando hablamos de Donald Trump, inevitablemente vamos a tener que hablar de Venezuela, es como parte del asunto. Estas imágenes corresponden, si no estoy mal, al 7º tanquero incautado por Estados Unidos. Aquí hay una cosa que yo me atrevo a preguntarte. Resulta que supuestamente están trabajando con el gobierno encargado de Venezuela en los temas del petróleo. Ya sabemos que hay tanqueros que viajan desde Venezuela a Estados Unidos a descargar petróleo. ¿Por qué lo sigue deteniendo? Salvo que esta salida de este tanquero fuera y correspondiese a otro destino que no fuera Estados Unidos. Ahora, todos nos preocupamos de saber qué es lo que va a pasar con el tema petróleo. Y Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el equivalente al Congreso, lo vemos ahí en pantalla, el señor de camisa roja, anunció en las últimas horas que dentro de la reforma petrolera que anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habrá, escúcheme bien, para que no me diga que Washington no les dijo, un nuevo proyecto de asociación extranjera en la prospección y la explotación del petróleo. A mí me suena que alguien llamó de Washington a Caracas y le dijo, mire maestros, tengo un problema con las empresas, no quieren entrar en este negocio, necesito que usted cambie su ley. ¿A usted no le parece raro todo esto? Sí, claro. O sea, pero ¿sabes qué? También me llama la atención y que bueno, digamos, por la sinceridad, es que Estados Unidos no ha tenido pelos en la lengua, y particularmente Donald Trump, respecto a sus aspiraciones petroleras. Y bueno, vamos a ver si eso se concreta. Donald Trump en algún momento dijo que las riquezas iban a ir para el pueblo venezolano, pero eso está por verse. Está por verse, porque además también está por verse el último tema del bloque, el papel que va a cumplir María Corina Machado en la transición venezolana, porque ayer en esta conferencia de prensa que fue muy extensa con motivo del primer año de la presidencia de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos dijo que sí, que estaban hablando con ella para ver cómo la incorporan. Para volver acá y despedirme de ti,
Yo no sabía, y esta es ironía pura, me hago cargo, que habían medallas tan poderosas definitivamente. Porque de pasar de ser una outsider, está excluida, no tiene liderazgo, a voy a ver dónde la incorporo, hay un trecho grandote, doña Natalia. Nuestro tiempo se terminó. Sí, pues, pero el mundo sigue girando, así que en las próximas ediciones de Tele 13, por supuesto, nos vamos a seguir viendo. Medalla poderosa, hágame caso. Nos vemos, ¿ah? Nos vemos, chao. Buen día. Se refiere, por supuesto, a esta medalla de la paz, el Nobel de la Paz que le entregó María Corina Machado a Donald Trump. Son ya las 8:50, última pausa. Regresamos con el tiempo acá en La Mañana en Vivo. Ya estamos con Gianfranco Marcone para el pronóstico del tiempo. Gianfranco, bienvenido. Vienes con buenas noticias, ¿o no? Sí, mejores noticias. Tenemos este par de días, podríamos decir, una ventanita de unos 2 días que obviamente no va a lo mejor servir para eliminar completamente esta emergencia, pero sí para apaciguar un poquito las variables meteorológicas. Sabemos que hay lugares que están muy encendidos, esos lugares van a seguir ocasionando seguramente rebrotes durante la tarde porque el viento producto del mismo fuego va a continuar. Ahí va a disminuir sí la intensidad de viento meteorológico, de origen meteorológico, por una razón meteorológica. Eso sí, el día de hoy ingresó harta nubosidad sobre todo a la región de la Araucanía, lo cual vamos a mostrar también, y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el altiplano, porque también hay que ponerle ojo un poco a ese fenómeno que tiende a ser ya un poquito más intenso en esta época, y hay algunos aumentos de caudales también para no descuidar el resto del país. Ya tenemos la imagen diurna, nubosidad totalmente desprendida del altiplano, o sea que vemos allá que es una nubosidad más segmentada, que se fija diferente a esta, está más agrupada. Esa es por invierno altiplánico, nubes de desarrollo vertical que en la tarde tienden a dejar actividad eléctrica, probables gotas en sectores más cerca de la costa, chubascos a ratos intensos en el altiplano. Vaguada costera podríamos decir desde el sur de Antofagasta hasta prácticamente la región del Biobío, aunque acá en el Biobío ya la vamos a acercar, pero muy delgadita. Si bien ayuda, no es lo ideal. Y un sistema frontal que algo de humedad empujó hacia el interior de la Araucanía, que está presente en el sur, es débil por ahora. Podría dejar algunos chubascos en los lagos, principalmente en la tarde-noche en Chiloé, y ya mañana podría dejar algo hacia la ciudad de Puerto Montt. Y hacia Magallanes también un sistema frontal que deja precipitaciones, principalmente en la parte más austral, como es Puerto Williams. Vamos a la siguiente para hacerle un zoom a la zona de afectación de los principales incendios forestales que tenemos en nuestro país. Pasemos por favor a la siguiente, chiquillos, para revisar justamente cómo se acerca la nubosidad. Ahí está, mira, acá tenemos 2 tipos de nubes distintas. Estas son nubes provenientes del sistema frontal que está en el sur. Perfecto. Que llegó completamente a cubrir la región de la Araucanía. Ya esto, por más que se vaya a disipar en la tarde, ya es un paño frío, ya es humedad. Tenemos que pensar que las nubes son gotitas de agua. Por más que uno diga, pero ¿cómo? De hecho, una persona por redes sociales decía, oye, hay tanta nube, ¿no va a llover nada? Lamentablemente todo indica por ahora que no, porque son gotitas tan pequeñas que son imperceptibles, ¿no? Son claro, y tienen muy poco peso. ¿Por qué llueve? Porque la gota alcanza un tamaño ya más grande y por fuerza de gravedad cae. Por eso se produce la precipitación. Las nubes son gotitas de agua, pero a veces son tan pequeñitas que no alcanzan a caer, no alcanza a precipitar, y todo indica que eso va a ocurrir al menos hoy día en la Araucanía, en los ríos y en la región del Biobío. Y si nos vamos ahora al Biobío, estas son las últimas nubes de la última parte de la vaguada costera que llegaron a esa región. ¿Qué pasa con la temperatura? Temperaturas claramente más bajas que días anteriores, pero todavía altas, todavía levemente sobre lo normal para la época, ya sin características de ola de calor al menos. Pero hoy día 31, por ejemplo, en Chillán. Yo creo que acá un poquito más le daría unos 31 a 32 a Los Ángeles. Mañana, después de varios días, primer día que Chillán podría bajar de los 30 grados, lo que es buena noticia. 29 grados en Chillán y Los Ángeles con 30. Eso es mañana. Esto es el día de hoy. Pero la costa claramente más suave la temperatura, lo que logra apaciguar un poquito la intensidad del viento en la tarde, que es lo que vamos a pasar a revisar en un ratito más. ¿Qué pasa en la región de la Araucanía? También con temperaturas bordeando los 30 grados, sobre todo en la parte norte, como es Angol, por ejemplo, pero Temuco, como está bajo estas nubes del sistema frontal, por más que no vaya a precipitar, la temperatura claramente es más baja y ya baja al menos unos 4 o 5 grados respecto a días anteriores, 26 hoy día la máxima en la capital de la Araucanía. Vamos ahora al viento.
Viento que siempre se reactiva en la tarde. En verano eso siempre es así, independiente que tengamos vaguada, no tengamos vaguada, tengamos anticiclón, siempre el viento se va a activar en la tarde por una diferencia de temperatura, pero la activación puede ser menor, claramente si tenemos vaguada costera. Pero todavía en algunos sectores, ya no es todo, sino que solamente en algunos sectores de la parte norte de la Araucanía y parte sur de la región de Biobío todavía podríamos bordear los 40-45 kilómetros por hora, que es un viento, hoy día ya no se habla tanto del famoso triángulo 30-30-30, sino que incluso es más, vientos sobre 50, 60 kilómetros por hora tienden a influir mucho más en un incendio forestal de las características que tenemos. Ahora, la buena noticia es que ya no tenemos los llamados vientos del este, ahora tenemos vientos del oeste, vientos, mira, de hecho ahí va la circulación del viento, en este momento está con componente suroeste, viene desde el suroeste, te fijas que hace una curva, esas cosas como... ¿qué podríamos llamarle? Gusanitos que van ahí. Sí. Claro, que van desde el suroeste y se van metiendo hacia el noreste. Ya no tenemos el viento de aquí hacia allá que es tan perjudicial para la propagación porque es un viento muy acelerado. Este es un viento un poquito más lento y que trae humedad desde el océano. Ahora, Franco, perdón, sí, muy breve. La zona de Florida donde hay focos ahora está como por acá. Más o menos por ahí, o sí. O sea, el viento está todavía con zona. Esto es en la tarde del día de hoy. Sí, todavía está en una zona que de por sí va a tener viento por los propios focos y además que meteorológicamente hablando todavía tiene una intensidad de viento relativamente importante y de atención. Sí, claramente que sí. Vamos a la siguiente, que no recuerdo cuál es, si es la del altiplano o nos queda una todavía más de incendio. Justamente la del altiplano. Y esto es lo que podría pasar hoy en la tarde. No tiene una intensidad muy grande, eso es buena noticia todavía. Tendríamos que tener estos colores más verdes y rojos, que ojalá no los tengamos, para tener ya un invierno altiplánico más preocupante, pero estamos en época ya que está comenzando a entrar un poquito más y llover todos los días, lo que ya genera un aumento de caudales. Putre, Bisbiri, Camiña, Colchane, sabemos que es un lugar bien acontecido, sobre todo en los últimos años en nuestro país, Pica, San Pedro, Atacama y quizás bordeando la parte alta solamente de Calama esta tarde con precipitaciones y probable tormenta eléctrica, así que atención si usted va a ir al altiplano de nuestro país. Perfecto. Veamos cómo está la capital, ¿te parece? Ya, Tenemos pues, en 3 horas y 3 días, chiquillos. Ahí está. Mira, ya vamos 19, la misma que teníamos ayer. Ya. Por lo tanto, podíamos proyectar una máxima similar ayer. Ayer llegamos a los 30. Hoy día proyectamos hasta ahora 29, cielo completamente despejado, 22 a eso de las 9 de la noche, despejado en el centro. Si usted vive en Talagante, en Milipilla, en Isla de Maipo, en Padre Hurtado, seguramente hasta ahora tiene el cielo nublado, lo que claramente va a generar que su máxima no supere los 27. En el centro, 29, sector norte podríamos llegar a los 30 grados. Próximos días... porque esto va a volver a los 30, pero no va a ser extremo por ahora. No hay características de ola de calor, al menos lo que queda esta semana. ¿Por qué? Porque mañana 3 y 30, baja la mínima también. 14 y 31 el viernes, vuelve a subir un poquito el termómetro. Sábado 13 y 30, vuelve a bajar, cielo despejado. Domingo también soleado, pero podríamos bajar a los 29 grados. Por lo tanto, todo indica que esta semana va a seguir calurosa, sí, pero al menos no extrema y bastante normal para la época, lo que quedan de días. Una buena noticia que esperemos también se replique en el sur. Gracias, Gianfranco. Que estés muy bien, Nati, cuídate. Nos vemos. Bueno, y antes de despedirnos tenemos que comentarles que en minutos va a comenzar un seminario, que es el seminario Clapes UC, que va a contar, entre otras personalidades, con la presencia del presidente electo José Antonio Kast, quien, recordemos, presentó formalmente a su gabinete, que lo va a acompañar este próximo 11 de marzo. En el encuentro va a reflexionar sobre los desafíos para su gobierno. Sabemos también que podría viajar a la zona de los incendios. Vamos a estar con esa transmisión y, por supuesto, con más noticias acá en la señal de noticias de Canal 13 de 13 en vivo. Que esté muy bien. Nos reencontramos a la 1 de la tarde entre 13 tarde. Que esté muy bien.